¿Qué tal todos? Soy Broccoli y les doy la bienvenida al séptimo episodio de esta serie. No los interrumpiré más y empezaré a narrar este episodio. Continuaremos por donde lo dejamos en el capítulo anterior, justo con Vegeta llegando al planeta Vampa, y de inmediato Paragus reconoció que al menos este tipo era un Saiyajin y que estaba vinculado al rey Vegeta, así que no dudó en ordenarle a Broly que atacase, lo que terminó en un combate entre Vegeta y Broly, uno en el cual Vegeta estaría bastante confundido, pues acaba de llegar, se encontró con dos Saiyajins con vida, y empezaron a atacarlo. No le importa el motivo que tengan o que sean Saiyajins, Vegeta no va a soportar otra humillación más, así que de inmediato usó todo su poder para poner a Broly en su lugar, logrando superar a Broly bastante fácil, y una vez se dio cuenta de que el nivel de Broly incrementaba a medida que la lucha avanzaba, decidió acabar con esto rápidamente, haciéndose explotar a sí mismo y liberando así una explosión final que arrasaría con gran parte del campo de batalla, e hiriendo a Broly gravemente, dejándolo no al borde de la muerte o algo parecido, pero sí gravemente herido, mientras que Vegeta se regeneró completamente, pues se había hecho volar a sí mismo en pedazos, pero nada que su inmortalidad no pueda arreglar. Tras pedirles una explicación sobre el porqué de sus acciones, Vegeta les dejó en claro que no es su padre y no le importa si quieren vengarse o no. Les dará dos opciones: morir aquí mismo, o venir con él, ya que por mucho que está de mal humor, sabe perfectamente lo valiosos que son los Saiyajins ahora, así que no estaría mal tener más compañeros de entrenamiento, en especial Broly, el cual no parece ser un Saiyajin ordinario. Paragus, al ver cómo Vegeta era aparentemente inmortal y podía matarlo tanto a él como a Broly, decidió seguirle el juego, algo que lo enojaba bastante, pero al menos ya podrán salir de Vampa, aunque tomará un tiempo antes de que Tarle logre encontrar a Vegeta con la ayuda del ejército, así que pasemos a otra cosa. Un tiempo después del ataque de Freezer a la Tierra, Saiba y Yamcha se unieron a Goku en los viajes de entrenamiento al planeta de Bills, recibiendo así el mismo entrenamiento que Goku y llegando a desarrollar incluso Ki Divino. Les beneficiaba bastante tenerse a los tres, pues mientras más compañeros de entrenamiento, mejor, y pronto podrán demostrar los resultados de su entrenamiento, ya que el torneo contra el Universo 6 está en camino y ahora el Universo 7 debe reunir 5 luchadores. Por supuesto Saibai, Goku y Yamcha serán parte del equipo, y en cuanto a los otros dos, Goku terminó recomendando a Gohan, quien ha estado entrenando bastante y hace no mucho logró desbloquear el Super Saiyajin 4 tras seguir las indicaciones de su padre y entrenar con Piccolo. En cuanto al 5 puesto, estaban por meter a Piccolo en el equipo, pero Yamcha terminó por sugerir a Tien Sinan, diciéndoles que le den una oportunidad, ya que ha estado entrenando bastante desde lo sucedido con Freezer, así que confiaron en Yamcha y se la darían. No hay necesidad de traer a Monaka, ya que todos parecen estar bastante motivados para entrenar, así que el equipo estará conformado por estos 5 guerreros, aunque Piccolo está algo decepcionado ya que él también quería mostrar algo nuevo que aprendió. Qué mal, será para la próxima. Y ya pasando al torneo, el primer combate sería del Tien Sinan contra Gotamo, el cual sería uno bastante rápido, ya que Tien Sinan rápidamente se daría cuenta de la forma en la que se comporta su cuerpo y que necesitará fuerza extra para sacarlo de la arena, terminando así por usar el Shuriken, haciendo crecer 2 brazos más en su espalda, y usando la fuerza combinada de sus 4 brazos para levantar a Gotamo y así sacarlo de la arena. Luego su oponente sería Frost, y este sería un combate bastante parejo al inicio, pues Frost tenía su forma final, pero Tien Sinan parecía poder estar al margen al usar un Kaioken aumentado 10 veces, y en un punto de la pelea Tien Sinan acabó por caer ante el veneno, aunque como pasó en el canon, Frost fue descubierto por Hako y al final quedó descalificado, así que Tien Sinan podrá luchar contra el siguiente oponente, el cual sería Vegeta. Al inicio Tien trató de repetir el mismo método que utilizó para expulsar a Gotamo de la arena, pero tocar el cuerpo caliente de Vegeta no parecía ser una buena idea, así que decidió usar otro método. Tien Sinan se elevó en el aire, y atacó a Vegeta desde el cielo, liberando un potente Kiko combinado con un momentáneo Kaioken aumentado 20 veces, cubriendo este ataque toda la arena, y también terminando por destruirla, causando que Vegeta fuera descalificado ya que no hay arena de combate donde pueda pararse, aunque ya no podrá repetir este truco de nuevo ya que seguro harán la siguiente arena de combate mucho más resistente. En cuanto a su combate contra Kiaba, Tien Sinan ofrecería una buena pelea, viéndose forzado a incluso usar un Kaioken aumentado 30 veces, pero tras pelear tanto y por lo fuerte que sería Kiaba en su poderoso estado base, al final siento que perdería tras darle un buen combate al Saiyajin.
Y ahora Yamcha es el siguiente en luchar, y como era de esperarse este combate parecía estar a favor de Kiaba al inicio ya que a los ojos del universo 6 Yamcha no era muy fuerte, pero eso cambió rápidamente cuando lo vieron pelear, siendo Yamcha ahora mucho más fuerte que su contraparte que luchó contra Freezer, y el Ki divino solo lo convertía en un oponente mucho más difícil para Kiaba, así que Yamcha gana este combate. Y ahora tocaría pelear contra Hit. Al inicio Yamcha sería tomado por sorpresa debido al salto temporal de Hit, y por suerte pudo encontrar una forma de contrarrestarlo al tratar de adivinar por dónde iba a atacar Hit, además de usar su Kaioken a un punto máximo durante cortos momentos para sobrepasar el salto temporal, cosa que obligó a Hit a progresar de igual forma, volviéndose mucho más fuerte que Yamcha, y viéndose obligado Yamcha a pensar de forma más estratégica si quería ganar, usando la técnica de imagen reflejada para confundir a Hit, y que así no sepan muy bien a quién de todos atacar cuando salta en el tiempo, logrando Yamcha por tomarlo por sorpresa y concentrar todo su poder en un puño colmillo de lobo, logrando empujar a Hit fuera de la arena antes de que el asesino pudiera seguir progresando y haciéndose aún más fuerte. Y así, el universo 7 fue el ganador de este torneo. Esto es bueno, pero Goku y Saibai estaban decepcionados ya que no podrán mostrar sus avances en una pelea real, así que decidieron tener un combate en el planeta de Villas, siendo Goku el primero en hacerlo, mostrándole a Saibai el Super Saiyajin Dios, estado que consiguió poco después de lo sucedido con Freezer, mientras que Saibai le mostraría algo un poco más diferente pero familiar, la transformación dorada de Freezer, o al menos parecía serlo. Tras absorber la energía de Freezer durante el combate que tuvo con él, Saibai fue capaz de asimilar sus células y adquirir parte de su potencial, lo que le permitió alcanzar este estado y usarlo como un método para canalizar su ki divino en una transformación. Este es Golden Saibai, y una vez ambos empezaron a luchar, estaba claro que Saibai era superior, incluso hizo uso de unas nuevas habilidades que no había demostrado antes, como la capacidad de disparar semillas por su boca que se introducían a la tierra y generaban bastante vegetación, como vainas y árboles gigantes que golpearon a Goku desde el suelo, pero Goku también tenía algo escondido. Era el Super Saiyajin Blue, cosa que también había desbloqueado poco antes del torneo contra el universo 6, y al final decidieron ver qué transformación era más fuerte con un choque final. Un Kamehameha contra el cañón Esmeralda de Saibai, siendo Saibai al final el ganador, pero los dos estaban igual de cansados ya que ambas transformaciones parecen ser bastante desgastantes y planean trabajar en eso. Yamcha por otro lado vio todo y se dio cuenta que si no encontraba una nueva forma de volverse más fuerte, pronto se quedará atrás, pero los humanos no tienen transformaciones, ¿verdad? Ya pensará en algo. Bueno, con esta saga llegando a su fin, es hora de que pasemos a la siguiente, pero antes de hacer eso vamos a ver cómo han estado yendo las cosas en el futuro, desde la perspectiva del Vegeta del futuro. Para él las cosas han estado bastante aburridas, pues este Vegeta no tuvo un Saibai que lo superase y lo impulsara a hacerse más fuerte, solo se quedó en el espacio dirigiendo su ejército y ni se molestó en contactar con su hermano, tampoco se encontró con Broly o entrenó en el planeta de los Yardraps, hasta que un día como cualquier otro, sintió un nivel increíblemente grande en la Tierra, decidiendo ir allí de inmediato, pensando que se podría tratar de alguien con quien luchar, y una vez llegó fue recibido por Trunks y número 16, los cuales claramente no estaban feliz de verlo. Trunks no dudó y atacó a Vegeta, activando su estado de potencial desatado, logrando darle un buen combate a Vegeta en este estado, siendo este el nivel que Vegeta sintió desde el espacio. Vegeta le preguntó a Trunks cómo se hizo tan fuerte, y Trunks solo le respondió que tras hacerse un alumno del Supremo Kai de este universo, terminó obteniendo la espada Z, y tras romperla por accidente, encontró una nueva manera de hacerse más fuerte, manera que usó para erradicar a todos los que pongan a la Tierra en peligro, y eso incluye a Vegeta. Sin embargo, este Vegeta también es inmortal, así que eso no era posible. Trunks nunca aprendió que Vegeta era inmortal, así que esto era un problema, pero Vegeta le dijo que se tranquilizase, ya no tiene intención de destruir la Tierra, solo de tener un buen combate, algo que Trunks no se tragaría al inicio, pero a Vegeta no le importó y solo continuó luchando. Sorprendentemente para Vegeta, Trunks terminó por ganar, combinando su estado de potencial desatado con un buen Kaioken aumentado 20 veces, dándole el poder suficiente para dejar a Vegeta muerto, al menos por unos segundos. Vegeta lo felicitaría por ganar y dijo que volverá más adelante para luchar de nuevo, y así se retiró. Esto dejó a Trunks bastante confundido, ¿acaso de verdad Vegeta llegó solo para luchar y ya?
Con el tiempo, Vegeta continuó viniendo solo para combatir, esos combates se fueron haciendo cada vez más frecuentes, terminando ambos por hacerse más fuertes con el único propósito de superar al otro, y al final esta rivalidad llegó a un punto en el que Vegeta decidió asentarse en la Tierra, creyendo que quedarse aquí le ayudará a hacerse más fuerte. Pero a pesar de eso, no es como si Trunks confiase en él, después de todo Vegeta asesinó a Saibai y sus intenciones siguen sin ser las más puras de todas, pero no es como que esté haciendo nada malo. Y Trunks se sorprendería al saber que ya no es dueño de su imperio. Terminó por abandonarlo ya que el aburrimiento de no tener a nadie fuerte con quien pelear lo carcomió, pero siempre puede derrotar a quien sea que lo esté liderando ahora mismo si tiene ganas de recuperar su imperio, pero ahora mismo lo único que quiere es pelear, y hace poco logró encontrar una nueva forma de superar sus límites. Poco antes de dejar su ejército, recibió ayuda de unos científicos que lograron modificar su cuerpo para que su cola volviera a crecer, creyendo Vegeta que quizá el camino ideal para que un Saiyajin se haga más fuerte está en sus orígenes, y así fue como Vegeta, tras entrenar arduamente y experimentar lo que es combinar el estado de Ozaru con el Super Saiyajin, logró desbloquear el Super Saiyajin 4. En este estado, Trunks apenas era rival para él con el Kaioken, así que la pelea entre ambos acabaría con Vegeta ganando, diciéndole Vegeta a Trunks que esperara con ansias el siguiente combate, y que el Terrícola logre darle una mejor pelea. La rivalidad que tienen es bastante extraña ya que Vegeta solo ve a Trunks como un compañero de entrenamiento más y ya, y Trunks prefiere tenerlo muerto o sellado pero no lo cree necesario ya que Vegeta no parece tener malas intenciones, solo quiere luchar y ya, además de que tras pasar tiempo aquí, Vegeta se ha acostumbrado poco a poco a la Tierra, no tanto como a su versión canónica obviamente, pero está tomando ese mismo camino. Unos meses más adelante, la Tierra empezó a ser atacada, y Trunks pensó que tal vez Vegeta era el causante, y tras localizar a Vegeta cerca de una de las ciudades que estaba siendo atacada, se sorprendió al ver lo que pasaba. Era Vegeta, y estaba luchando contra Yamcha. ¿Cómo es posible? Trunks pensaba que su padre estaba muerto en esta línea temporal. Rápidamente Trunks se dio cuenta de que este otro Yamcha era el que causó toda esta destrucción, así que se unió al combate para apoyar a Vegeta, e increíblemente Black Yamcha parecía estar dándoles un combate difícil, y no eran capaces de sentir su ki por algún motivo, además de que para rematar, le llegó apoyo, un extraño Kai verde que también parecía ser inmortal. Claramente no van a ganar esta pelea, aunque Vegeta cree que sí, revelando su transformación más fuerte, logrando así superar a Black Yamcha por bastante, hasta que Black Yamcha reveló todo su poder, y dejó a Vegeta fuera de combate tras atacarlo con una poderosa patada combinada con un Kaioken a un nivel bastante superior al de Trunks. Trunks, al ver la situación en la que estaban, pensó que lo ideal sería volver al pasado a por ayuda, pues desde la visita de Gohan a este futuro, siempre tuvo la máquina preparada y cargada por si volvía a requerir apoyo, y por suerte 16 llegó a tiempo, diciéndole a Trunks que escapara mientras él retenía a Black Yamcha y Zamasu, terminando Trunks por escapar cargando al inconsciente Vegeta, mientras que Black Yamcha y Zamasu peleaban contra 16, quien lamentablemente moriría a manos de ambos bastante rápido. Una vez en la máquina del tiempo, Trunks no tuvo tiempo para entrar, ya que Black Yamcha y Zamasu estaban atacando Corporación Cápsula desde fuera, y claramente no le van a dar tiempo de viajar al pasado, así que Trunks tomaría una decisión, una que espera que sea la correcta. Trunks metería al inconsciente Vegeta en la máquina del tiempo y la programaría para que viajase al pasado. Tras eso, Trunks huiría de Corporación Cápsula, llamando la atención de Black Yamcha y Zamasu, quienes lo perseguirán con todas las intenciones de matarlo, logrando así la máquina del tiempo por viajar al pasado. Y así, dejaremos este capítulo por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.